Hola a todos, en este video vamos a estar resolviendo el ejercicio 1 de los problemas varios de la práctica 3 para la materia análisis de los CBC de exactas e ingeniería. Bueno, vamos a ver un poquito el enunciado de este problema. Nos dice calcule el siguiente límite, ¿sí? Y nos dice, bueno, límite cuando n tiende a infinito de una determinada sucesión. A diferencia de los ejercicios que nosotros estuvimos resolviendo hasta el momento en la práctica, acá vamos a tener que hacer uso de seguramente más de una herramienta de las que estuvimos viendo para encarar este límite, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito nuestra situación. Si vamos a anotarlo acá, tenemos límite cuando n tiende a infinito de 3n sobre n más 1, ¿sí? Más menos 1 a la n por n quinta más coseno de n sobre 2 menos 6 a la n, ¿sí? Bien, entonces acá siempre, por lo general, lo que me va a convenir es resolver por un lado, ¿sí? Este sumando y por otro lado este, ¿sí? O sea, aplicando álgebra de límites, vamos a calcular primero el límite cuando n tiende a infinito de esto y después el de el otro sumando, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Vamos primero a hacer como un análisis general de la situación. En este sumando lo que tenemos es, lo ven todos, tenemos una indeterminación de tipo infinito sobre infinito, ¿sí? Y en el otro tenemos esta sucesión que está acotada, ¿sí? Esta es una acotada, y después tenemos multiplicando esta de acá, ¿sí? Que también es una indeterminación de tipo infinito sobre infinito, ¿sí? Entonces, consejo, lo que vamos a hacer es, en un cálculo auxiliar, primero vamos a resolver, uy, esperen, que estoy dando a borrar todo, bueno. En un cálculo auxiliar, que le vamos a decir cálculo auxiliar 1, vamos a resolver primero, vamos a ver a dónde tiende ese sumando, ¿sí? Que este es bastante fácil, ¿sí? O sea, ponemos cálculo auxiliar 1, esto se los recomiendo como para ordenarse un poco cuando resuelven así estos límites que por ahí tienen varias partes. Y hacemos límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? De 3n sobre n más 1, ¿sí? Bien, tenemos una indeterminación de tipo infinito sobre infinito, ¿sí? Y lo que notamos es que tenemos en el numerador un polinomio de grado 1 y en el denominador también un polinomio de grado 1. O sea, tenemos polinomios de igual grado, ¿sí? Y lo que acompaña a la n, ¿sí? Al grado mayor es arriba un 3 y abajo un 1, ¿sí? Por lo tanto, lo ven todos que este límite va a dar 3, ¿no? Esto obviamente ya lo resolvimos con mucho más detalle, este tipo de ejercicios, en el ejercicio 5, ¿sí? De hecho, vimos también que para hacerlo de una manera un poco más completa, ustedes acá lo que deberían hacer sería sacar factor común abajo, ¿sí? La n, entonces hacen 3n sobre n por 1 más 1 a la n, las n se me van, ¿sí? Y cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0. Entonces acá se ve bien claramente que este límite da 3, ¿sí? Esto es típico problema del ejercicio 5 que vimos en esta práctica, ¿sí? Bien, entonces, cálculo auxiliar 1, ya lo hicimos, ya vimos que entonces esta primera partecita del límite, esto tiende a 3, ¿sí? Bueno, vamos ahora a dedicarnos a esta segunda parte, ¿sí? Y acá ustedes lo que tienen que ver es, ya dijimos que esta de acá es una sucesión que está acotada, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a hacer es calcular el límite, ¿sí? Cuando n tiende a infinito de esta de acá y ponernos a rezar para que tienda a 0 y entonces yo pueda decir, bueno, entonces 0 por acotada, 0, ¿sí? Bueno, veamos si efectivamente esto de acá, ¿sí? Tiende a 0. Veamos a dónde tiende. Entonces esto lo vamos a resolver en un cálculo auxiliar 2, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto. Vamos acá. Cálculo auxiliar 2, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es el límite, cuando n tiende a infinito, de n quinta más coseno de n sobre 2 menos 6 elevado a la n, ¿sí? Bien, acá aconsejo lo que primero me va a convenir es separar un poco, o sea, este denominador, ¿sí? Distribuirlo para los dos lados, o sea que me quede límite cuando n tiende a infinito de n quinta sobre 2 menos 6 a la n más coseno de n sobre 2 menos 6 a la n, ¿sí? Bien, y ahora sí, nuevamente resolvemos este por un lado y este por el otro, ¿sí?
se dan cuenta, es como que voy como desmembrando el límite, ¿sí? Y para cada partecita me voy fijando a ver qué me conviene aplicar. Bueno, ven todos que esta parte de acá es lo mismo que si yo escribiera esto así, ¿no? 1 por 2 menos 6 a la n, ¿sí? Por coseno de n. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos por un lado una sucesión, ¿sí? Que está acotada, que es el coseno, y tenemos que está multiplicando a esta de acá, que esta tiende a 0. ¿Por qué? Porque tengo un número, ¿sí? El 1, sobre algo que tiende a infinito, ¿sí? Y siempre que tengo número o algo que tiende a un número sobre algo que tiende a infinito, bueno, eso tiende a 0, ¿sí? Entonces, esto de acá se va a 0. Entonces, perfecto, porque tenemos 0 por acotada, 0. Por lo tanto, todo este pedazo de acá, ¿sí? Buenísimo, todo este pedazo tiende a 0, ¿sí? Me queda ahora este de acá, que, bueno, resolvámoslo en un cálculo auxiliar. Vamos a poner cálculo auxiliar 3. Entonces tenemos cálculo auxiliar 3, vamos a calcular el límite, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, de n quinta sobre 2 menos 6 a la n. Por las dudas, aclaración, ustedes capaz van a decir, che, Flor, pero ¿cuánto que pones cálculo auxiliar, cálculo auxiliar? Pero es una manera de ordenarse, porque si no uno acá después empieza a meter acá en el medio, a no sé, aplico Cauchy, no sé qué, y capaz que se termina desordenando y se termina perdiendo de dónde viene ese límite. Entonces, por eso mejor decimos, bueno, esta partecita de acá, ya vimos que esto es 0 por acotada, bueno, esta de acá la resuelvo en un cálculo auxiliar. Entonces, nuevamente, acá uno capaz ve este 6 a la n, este n a la quinta. Esto como que por ahí recuerda a lo de aplicar criterio de Cauchy, criterio de D'Alembert. Como uno dice, bueno, podríamos ir por ese lado. Ojo, ojo cuando uno quiere aplicar así directo Cauchy o D'Alembert, cuando tengo por ejemplo acá en el denominador, que tenemos una resta metida ahí en el medio. Eso va a ser un problema y eso de hecho ya lo vimos en un ejercicio que ahora creo que era en uno que aparecía en D'Alembert. Sí, en uno que aparecía en D'Alembert, que claro, yo ahí les dije que eso es un problema cuando les aparece, por ejemplo, no sé, tienen, o sea, acá arriba tuvieran, no sé, más otra cosa. ¿Por qué? Porque después cuando ustedes acá le aplican, por ejemplo, imagínense que les queda raíz enésima de 2 menos 6 a la n. ¿Qué hacen con esto? Esto, no, o sea, después no se les va a terminar cancelando nada. Acá van a llegar como un callejón sin salida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es tratar de desmembrar de alguna manera esto. La manera que a mí se me ocurre es sacando este 6n, ¿sí? De factor común. Sacar factor común siempre nos ayuda, ¿sí? Cuando no sabemos qué hacer, sacamos factor común el que domina. Entonces, fíjense que me queda n quinta sobre 6 a la n por 2 sobre 6 a la n, ¿sí? Que es el que saqué de factor común, menos 1, ¿sí? Y fíjense que esto yo también lo puedo reescribir de esta manera. N quinta sobre 6 a la n por 1 sobre 2 sobre 6 a la n menos 1, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? Bueno, este de acá tiende a 0, ¿sí? Por lo tanto, esta parte que está acá multiplicando, esta tiende a menos 1. Perfecto. Con la que tengo problemas es con esta de acá, porque esta es una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Pero ahora sí, miren qué linda expresión acá para aplicar, por ejemplo, el criterio de Cauchy. Entonces acá, nuevamente, vamos a poner cálculo auxiliar 4, ¿sí? Entonces, bueno, en un cálculo auxiliar vamos a ver a dónde tiende eso. Entonces ponemos cálculo auxiliar 4, queremos calcular el límite cuando n tiende a infinito de n quinta sobre 6 a la n. Y acá sí, ven que nos conviene aplicar el criterio de Cauchy. Entonces ustedes acá ponen, aplico Cauchy, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía el criterio de Cauchy? El criterio de Cauchy te decía, bueno, si vos querés calcular el límite de esto de acá, ¿sí? Que vamos a llamar a esto de acá, lo vamos a llamar a sub n. Entonces, Cauchy te dice, bueno, primero calculate el límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima de a sub n, y eso te va a dar algo, te va a dar un L.
Entonces después nos vamos a fijar si ese L está entre 0 y 1 o si ese L es mayor a 1 para ver cuánto es el límite efectivamente cuando n tiende a infinito de a sub n, no ya de la raíz enésima, ¿sí? Entonces, bueno, hagamos el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n quinta sobre 6 a la n, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Distribuyo la raíz enésima, entonces me queda raíz enésima de n quinta sobre raíz enésima de 6 a la n, ¿sí? Bien, acá las n se me van, ¿sí? Y acá tenemos raíz enésima, ¿sí? De un polinomio de grado finito, ¿sí? N a la quinta es un polinomio de grado 5, ¿sí? De grado finito. Entonces eso, cuando n tiende a infinito, esto ya vimos en un montón de ejercicios de la práctica que esto tiende a 1, ¿sí? Por lo tanto, este límite me da un sexto, ¿sí? Y un sexto está entre 0 y 1, ¿sí? O sea, un sexto es menor a 1. Entonces uno ahí va al criterio de Cauchy y si ustedes repasan en el criterio de Cauchy lo que nos decía es que cuando este L, ¿sí? Cuando este L era mayor o igual a 0 o menor a 1, entonces el límite cuando n tendía a infinito de la a sub n original era 0, ¿sí? En caso de que L fuera mayor que 1, en ese caso el límite de a sub n era más infinito. Y recuerden que si L es igual a 1, simplemente nada, el criterio de Cauchy no me puede ayudar en este caso y tengo que encontrar otra forma de resolver el límite, ¿sí? Bien, pero por suerte este no es el caso. Acá finalmente el criterio de Cauchy me dice, bueno, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, que es esta de acá, es 0. Entonces, bueno, perfecto. Acá entonces el cálculo auxiliar me dio que esto de acá tiende a 0, ¿sí? Por lo tanto, tenemos algo que tiende a 0 por algo que tiende a un número. Bueno, obviamente esto me da 0, ¿sí? Este límite me da 0. ¿Y este límite de dónde venía? Porque ahora tengo que empezar a desandar mis pasos, ¿sí? O sea, este límite era este de acá. Era el que yo estaba calculando en el cálculo auxiliar 3. Era este de acá, ¿sí? Bueno, este tiende a 0, dijimos. Entonces, bueno, tenemos límite cuando n tiende a infinito de algo que tiende a 0 más algo que tendía a 0, que esto ya lo habíamos resuelto, si era el 0 por acotada a 0. Por lo tanto, este de acá, ¿sí? Que era el que yo estaba rezando, que decía ojalá me dé 0, bueno, tenemos algo que tiende a 0 más algo que tiende a 0. Bueno, finalmente esto tiende a 0. Entonces volvemos de nuevo para atrás y vemos que esto de acá tiende a 0. Entonces tenemos 0 por una sucesión que está acotada, ¿sí? Entonces de ahí concluimos que esto de acá tiende a 0, ¿sí? Conclusión. Tenemos entonces, vamos a ponerlo ahí, tenemos este de acá que vimos que tiende a 3, más este sumando de acá que vimos que tiende a 0. Por lo tanto, la respuesta de este límite que nos pedían no es otra cosa que 3, ¿sí? Bueno, espero no haberlos mareado con tantos cálculos auxiliares, pero la idea de eso es que ustedes, al revés, o sea, como que se traten de organizar y que no se pierdan después. Por eso es que una vez que uno terminó de hacer cada cálculo auxiliar, tiene como que desandar los pasos e ir viendo, bueno, qué era lo que yo estaba calculando, ¿sí? Y así, bueno, pudimos ver que la respuesta así de este ejercicio era efectivamente 3, ¿sí? Bueno, con esto terminamos entonces el primero de los problemas varios. Los espero en el siguiente video para terminar de resolver la práctica.